12 vidas que construyeron una nación. Clarín presenta grandes biografías de los 200 años. Un recorrido por 12 figuras claves de nuestra historia. El monte salteño retumba con la llegada de la montonera. Pobremente armados, pero dueños de un gran coraje, los gauchos siembran el desconcierto y el terror entre las tropas realistas. Luego, desaparecen en la espesura. Al frente de estos hombres aguerridos está Martín Miguel de Güemes, el custodio de la frontera norte. Güemes era un hombre de coraje, era un hombre que daba el ejemplo. Luchó por la independencia de Sudamérica hispana y no por un pedacito de nuestro país. El supremo defensor de la libertad y la independencia y el máximo mártir de la lucha en la América hispana. La patria estaba primero, había que dar todo lo que era necesario para la patria. Martín Miguel de Güemes, el protector del norte. Martín Miguel Juan de Mata Güemes nació el 8 de febrero de 1785 en Salta. Nace rico, nace noble. Él pertenecía a una familia muy acomodada. Su padre era tesorero de las cajas reales de España. La mamá era jujeña, descendía del fundador de Jujuy. Eran en total 9 hermanos, de los cuales solamente 2 eran mujeres. En la ciudad de Salta, donde su padre fue trasladado, Martín Miguel cursó sus estudios primarios. En su tiempo libre aprendió los trabajos rurales y convivió con los gauchos de las estancias pertenecientes a su madre, situadas a 50 kilómetros de la capital norteña. Por razones de rango y familia, él se codeaba con lo más selecto de la sociedad de Salta, pero a su vez se trataba de igual a igual con la peonada en el campo. Adquirió tal destreza que inclusive llegaba a domar caballos. Martín Miguel Juan de Mata Güemes ingresa siendo un niño al ejército a los 14 años. Quizás porque tenía un abuelo que había sido general en España, elige esta carrera. Él había sido incorporado como cadete del regimiento fijo de infantería que se encontraba en Salta. Esto formaba parte del sistema de defensa borbónico para el virreinato. Y conoce la provincia como la palma de su mano. Era una persona de una vastísima formación, tanto en lo cultural como en lo militar. En 1805, el virrey Rafael de Sobremonte ordenó que el batallón salteño en el que estaba Güemes se trasladara a Buenos Aires ante la inminencia de una invasión inglesa. Estar en Buenos Aires le va a permitir a él participar en las invasiones inglesas. Un hecho glorioso que va a ser su bautismo de fuego. A él lo destinan a formar parte de los efectivos que van a actuar en la defensa de Buenos Aires y en la primera invasión él es nombrado ayudante de Liniers. Previamente había acompañado a Sobremonte hasta Córdoba, trasladando los caudales y preparar a los efectivos para que juntamente con la que reunía Liniers en la banda oriental poder confluir sobre Buenos Aires para emprender la reconquista de la ciudad que había sido tomada por los ingleses. Liniers observa que en proximidades de la costa parecía estar en apuros una embarcación que desde el día anterior había estado ocasionando serios destrozos en la zona del Retiro. Liniers le va a pedir a Güemes que vaya en busca de Juan Martín de Pueyrredón y que vea si es que se pueden aproximar a esta embarcación.
Una partida que se encomendó a Güemes la conducción avanza sobre el río y toma el barco a caballo. Si bien es cierto que este barco estaba en apuros, no estaba desarmado. Pero al ver quizás el arrojo de esta gente que marcha sobre las aguas, ellos se rinden. Derrotados, los ingleses intentaron una nueva invasión al año siguiente. Güemes volvió a participar de la defensa de la ciudad. Entre medio de las dos invasiones, 1806 y 1807, va a realizar una actividad de gran importancia, porque a pesar de que luchábamos contra los ingleses, algunos comerciantes inescrupulosos comerciaban con los ingleses que estaban en la otra banda del río. Entonces a Güemes se le da la tremenda misión de patrullar ese río para impedir el contrabando. Pero a pocos días de la Reconquista, Güemes pidió su traslado a Salta a causa de una enfermedad. Algunos autores piensan que él pudo haber contraído paludismo. Además había muerto su papá y él en su condición de segundo hijo tenía una misión de ayuda hacia la madre. Al poco tiempo logra reponerse lo suficiente como para pedir al gobernador, don Severo Di Sasmendi, que lo reincorpore a la fuerza, porque quiere estar en actividad. Entre 1808 y 1810 se le encargó el resguardo de la frontera chaqueña de los ataques realistas y de tribus hostiles del cacique chiriguano Cumbay. Esa experiencia marcaría su accionar en los años posteriores de lucha por la independencia. La casa natal de Martín Miguel de Güemes estaba ubicada en el número 51 de la calle Balcarce de la capital de Salta, en el paseo que recibía en 1821 el nombre de La Amargura. A pocos metros de allí, Güemes fue emboscado y recibió el disparo que terminaría con su vida. El 25 de mayo de 1810, el Cabildo porteño destituyó al virrey Cisneros y lo reemplazó por una junta conformada en su mayoría por criollos. Cuando Güemes estuvo en Buenos Aires, ese largo periodo de las invasiones inglesas, adquirió un trato frecuente con quienes fueron los prohombres en la Revolución de Mayo. Lo conoció a Paso, lo conoció a Belgrano, al mismo Castelli. Él fue bastante imbuido de esas ideas de la Revolución Americana. No todas las intendencias del virreinato aceptan que se haya formado un gobierno en Buenos Aires. A raíz de esto, la mayoría de la población entra en conflicto con Buenos Aires, excepto la Intendencia de Salta del Tucumán, que es la única que apoya este movimiento revolucionario. Para detener una posible invasión realista, la Junta porteña envió una expedición militar al Alto Perú. Era fundamental neutralizar la llegada de la gente del Perú. Entonces lo destinan a Güemes, a la frontera. De manera tal que esta partida va a estar en la zona de Humahuaca, impidiendo la comunicación entre los rebeldes de Córdoba y los rebeldes del Alto Perú. Cuando la expedición que sale al mando de Balcarce y de Castelli llega a Salta, Güemes se va a sumar al ejército expedicionario y va a continuar su marcha hacia el territorio hoy boliviano. Cuando llegan el 27 de octubre de 1810 a Santiago de Cotagaita, van a tener un enfrentamiento con las tropas de Vicente Nieto y de Córdoba y van a ser obligados a retroceder. Su conocimiento del terreno le permitió a Güemes guiar a las tropas patriotas en retirada. Tras reagrupar sus fuerzas, Balcarce decidió contraatacar en Suipacha. Al llegar, observa que se presenta la ocasión para hacer frente a las tropas que lo perseguían. Y en esas circunstancias, junto con las tropas de Balcarce, arremeten en forma sorpresiva y logran vencer a las tropas del general Córdoba, que eran las tropas realistas que lo estaban persiguiendo. La actuación de la caballería gaucha decidió el desenlace favorable para las tropas patriotas. La batalla de Suipacha salvó al norte de una invasión.
Su audacia en el campo de batalla no impidió que Güemes tuviera desavenencias con el delegado porteño Juan José Castelli. Las tropas derrotadas no son perseguidas por las tropas patriotas. Güemes apreciaba que era conveniente capitalizar esa circunstancia. Esto no se cumplió porque Balcarce y Castelli, que era el delegado de la Junta en esa región, recibieron la orden de no continuar más allá del límite norte del Virreinato del Río de la Plata y negociar con Goyeneche. Cuando se hace el parte de batalla, Güemes no figura y reclama por su omisión. Entonces Castelli decide sacarlo, separarlo del ejército y mandarlo de regreso a Salta en una situación bastante injusta porque no le da destino. Eso le dio todo el tiempo a los españoles para reagruparse, reforzarse y liquidar a nuestra tropa en Huaki. El 20 de junio de 1811, el general realista peruano Juan Manuel de Goyeneche contraatacó y derrotó a los patriotas en Huaki. Güemes ayudó otra vez a los restos del ejército revolucionario a escapar, guiándolos a través de la selva salteña. Güemes lo ayuda a Pueyrredón, que era el presidente de la audiencia de Charca, para trasladar los caudales que retiró de Potosí hasta el territorio salteño. El gobierno porteño nombró a Manuel Belgrano comandante del ejército del Perú. Para Güemes, significó un momento de infortunio. El ejército permanentemente viene en situación de derrota. Entonces Belgrano, cuando se hace cargo, intenta sanear la moral del ejército. Cuando llega a Tucumán, le llegan las noticias de que Güemes estaría llevando una vida escandalosa en Santiago del Estero. Belgrano toma la medida de mandarlo castigado a Buenos Aires. Cuando Güemes llega a Buenos Aires, le pide a sus superiores que le digan por qué razón él ha sido enviado a integrar el Estado Mayor. Entonces Belgrano dice que él no lo quiere en su ejército y que si va a ser útil a la patria va a ser en el ejército que vaya hacia la banda oriental, hacia otro punto, pero no el que está bajo su jefatura. Güemes participó del segundo sitio al bastión realista en Montevideo, junto a destacados patriotas como José Rondó y Manuel Dorrego. La derrota del ejército de Belgrano en el norte lo obligaría a regresar a Salta. Martín Miguel de Güemes fue el único general de la independencia muerto en combate. Aunque representa el aporte del interior a la independencia, su nombre es usado para denominar apenas media docena de localidades y departamentos en la Argentina. Luego de ser derrotado en Vilcapugio y Ayohuma, el ejército del norte fue puesto a cargo de José de San Martín. Güemes le pidió regresar al norte. Por notoriedad sé que marchan tropas de esta capital para el Perú. Por consiguiente, con mis sentimientos y no pudiendo mirar con indiferencia los peligros de la patria, me ofrezco a partir bajo sus órdenes. San Martín evalúa la petición que le hace Güemes desde el punto de vista militar, le pregunta muchas cosas que él desconocía por regresar recientemente de otro continente, tácticas, estrategias, cómo era el terreno. Y Güemes lo informa de una manera muy clara y objetiva. Entonces San Martín pide al gobierno superior que autorice que Güemes vaya a Salta con sus refuerzos. Lo acompaña en una recorrida Güemes por la zona de Orán, por toda la zona norte, y llega a la conclusión de que no se podía combatir para llegar al Perú por este lado. Había que hacerlo vía Chile, desembarcar luego en Perú y atacar. Acuerdan un plan, participa no solamente San Martín, aunque se lo conoce como el Plan Libertador, sino también Belgrano, Güemes y Juan Martín de Pueyrredón con el apoyo desde el gobierno central.
San Martín dice, tenemos que hacer una guerra de recursos y de guerrilla, siguiendo la política de Güemes, y lo nombra a Güemes comandante de frontera, y se queda a cargo de la defensa del norte. En 1814, a instancias de San Martín, Güemes fue puesto al frente de las milicias salteñas y poco después ascendido a teniente coronel. En un informe al gobierno, San Martín elogió a las fuerzas que mandaba Martín Miguel de Güemes. Es imponderable la intrepidez y el entusiasmo con que se arroja el paisanaje sobre las partidas enemigas, sin temor del fuego de fusilería que ellas hacen. La guerra gaucha es una guerra de sorpresa, donde iba avanzando un ejército numerosísimo. Parecían imbatibles, pero le aparecía una partida de 5 o 6 gauchos y le capturaba lo que formaban la retaguardia. Se daban vuelta para ver eso, entonces de un costado le robaban el ganado y se lo internaban en el monte. Y lo dejaba sin abastecimiento, sin comida, etc. Y le producía un desgaste impresionante. La realidad de la geografía del norte es bastante compleja. Las condiciones topográficas y climatológicas también fueron factor que utilizó el general Güemes y sus tropas a su favor. Esas partidas respondían a gente que conocía palmo a palmo el terreno porque había nacido, se había criado, vivía permanentemente en el lugar. La fortaleza de las tropas de Güemes en el combate fundamentalmente estaba basado en la motivación y en las profundas convicciones que tenían por lo que luchaban. Imposible pensar que una tropa pueda ser tan leal con su jefe si éste no le marcaba el camino. ¿No he de alabar la conducta y la virtud de los gauchos? Ellos trabajan personalmente y no exceptúan ni aún el solo caballo que tienen, cuando los que reportan ventajas de la revolución no piensan en otra cosa que engrosar sus caudales. Güemes lideró las fuerzas de gauchos y criollos del norte dispuestos a defender la frontera. Desde la distancia, el general permanecía atento a cada combate. Hacían 1000 travesuras, como estando acampados los españoles, le largan un montón de caballos con cueros atados en las patas traseras, como para producir una estampida, y arrasan un campamento realista, nada más que con esos elementos. Se dispersaban en el monte y de pronto se juntaban de nuevo y aparecían en otra parte. Los gauchos, si no tenían otra cosa, enlazaban a los soldados y se los llevaban a la rastra. A la acción de ellos se sumaba la de las mujeres, que hasta el mínimo detalle lo informaban al enemigo y él no sabía cómo lo hacían. En combates como el de Puesto del Marqués, Güemes derrotó a las avanzadas realistas e impidió la llegada de la temida invasión desde el Alto Perú. El ejército de Rondó se mantenía inactivo. Güemes, al ver que estaban señoreando en Puesto del Marqués los realistas, decide atacarlos. Presenta batalla y logra el triunfo. Con cada éxito militar, crecía el prestigio político de Güemes. En 1815, fue electo gobernador de Salta por aclamación del Cabildo. En un caso que es importante para la historia constitucional argentina, porque se va a producir el caso de que una persona es electa por voluntad popular cuando todos los gobernadores eran nombrados desde Buenos Aires. Muchas medidas que tuvo que tomar lo hizo en función de la necesidad de satisfacer su actuación militar. Tomó medidas políticas y administrativas que finalmente le van a ir llevando a un enfrentamiento con un sector de la sociedad. El gobernador se enfrentó también al general patriota José Rondó, quien le exigió que le cediera el mando de sus tropas de gauchos. Güemes se niega, porque él dice que esa tropa no le ha costado nada al Estado Nacional y no la entrega. Rondó continúa hacia el Alto Perú, es derrotado en Sipe y cuando él regresa, Güemes lo auxilia, pero él no le va a perdonar a Güemes las desobediencias en las que él incurre y esto lo lleva, desgraciadamente, a invadir Salta. Güemes resistió 2 frentes simultáneos, a las tropas patriotas que irrumpieron en Salta y a los realistas provenientes del norte. Rondó se va a ver obligado a pactar con Güemes.
porque Güemes va a estar permanentemente impidiendo que las invasiones realistas recuperen el territorio de lo que era el exvirreinato, y en este caso es el propio Ejército Nacional el que invade una intendencia, una situación extremadamente grave. Pese a sus responsabilidades políticas y militares, Güemes tuvo una intensa vida familiar. Cuando él asume el gobierno de la intendencia, se va a casar con Margarita del Carmen Puig y van a tener 3 hijos. Carmen está embarazada de su primer hijo y permanentemente se va a ver obligada a trasladarse de la ciudad para proteger su vida y la de sus hijos. La hermana del gobernador, Magdalena Güemes de Tejada, lo acompañó en su lucha por la independencia. Martín Miguel tuvo solamente 2 hermanas, pero la que intervino en todo este proceso fue Macacha, como la conocía el pueblo. Ella constituyó una red de espionaje muy importante porque estaba relacionada no solamente con gente de Salta, de Jujuy, sino también del Alto Perú. El apoyo del pueblo y el respaldo del gobierno porteño le permitieron fortalecer la frontera norte de la patria y contribuir al Plan de Liberación Continental. El cuerpo del general Güemes permaneció enterrado en el cementerio del Chamical hasta noviembre de 1822, fecha en que fue trasladado a la antigua Catedral de Salta. En 1877 fue reubicado en el cementerio salteño de Santa Cruz y en 1918 se lo trasladó a la actual Catedral salteña, donde aún permanece. Allí reposa junto a los restos de su mujer, Carmen Puig. A mediados de 1816, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón encomendó a Güemes la defensa de las provincias norteñas y la seguridad del ejército del Perú, que se reorganizaba en Tucumán. A partir de ese momento, las milicias gauchas pasaron a desempeñar la labor de un ejército en operaciones continuas. Güemes llegó a contar un ejército de 6.000 hombres, de los cuales solamente 900 eran tropas de línea, es decir, tropas veteranas, tropas con pago, con sueldo. Se despertaba el compromiso de la gente del lugar para defender lo que era suyo, su tierra, su lugar de trabajo, su hacienda, su casa, su familia. En 1817, un numeroso ejército realista al mando del mariscal José de la Serna invadió Salta y Jujuy. En su avance por el Alto Perú, ejecutaron a varios líderes patriotas. Güemes los obligó a retirarse tras una intensa campaña de asedio. El enemigo no estaba acostumbrado a este tipo de enfrentamientos, ellos estaban acostumbrados a la batalla clásica. En cambio, en estas circunstancias eran cientos de combates que se daban en distintos lugares y en distintos momentos. El general La Serna traía consigo lo más selecto de los ejércitos españoles que habían combatido contra Napoleón. Avanza y llega efectivamente a Jujuy, y de Jujuy pasa a Salta. Y ahí se queda sin víveres, con la tropa diezmada ya, porque lo van liquidando de a poco. Incapaz de derrotar a Güemes, el mariscal José de la Serna intentó sobornar al gobernador. No quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos sino de los tiranos que quieren esclavizarlos. Con estos únicamente lo espero a usted, a su ejército y a cuantos mande la España. Güemes recibió de San Martín la orden de avanzar hacia el Alto Perú. Sin recursos de Buenos Aires, les exigió nuevamente a los comerciantes locales un aporte a la causa patriota. Esto va a generar que él tenga que buscar recursos dentro de la propia intendencia, y esos recursos van a ser voluntarios e impuestos.
De manera tal que en el 1821, en el mes de mayo, esta gente se va a levantar contra la autoridad de Güemes, ya cansada de ser quienes sostenían la guerra. Los opositores buscaron el auxilio de los realistas para intentar derrocar a Güemes. Cuando él se desplaza de Salta, es copado el Congreso y lo deponen en su papel de gobernador. Güemes, enterado de eso a la distancia, vuelve a Salta y vuelve solo. Y estaba la gente emboscada para matarlo. Nadie se animó a decirle nada. Salieron todos de nuevo y lo apoyaron y lo aclamaron. ¡Viva Güemes! Eso se llamó la conspiración del comercio. Fracasado el intento de desplazar a Güemes, el general realista Pedro Olañeta preparó una emboscada para deshacerse de su adversario. Entran por una sierra que prácticamente es inaccesible. Se posesionan de la ciudad de Salta de noche y lo sorprenden a Güemes en la casa de su hermana, Macacha. Cuando él sale, sube al caballo, va a saltar el cerco enemigo y va a ser herido. Una bala disparada de noche lo toma acostado sobre el caballo en la zona del coxis. Entonces, herido en esas condiciones y todo, continúa. Herido de muerte, Güemes se retiró a Cañada de la Horqueta, escoltado por sus gauchos. Estaba sufriendo una tremenda agonía por la herida que tenía, sin atención médica. 2 comisiones realistas van a ir a proponerle que él pueda ser trasladado a la ciudad para hacerse cargo de su atención y no hacer movimientos del enemigo mientras dure este proceso y demás. Y él, en perfecta lucidez, los despacha pidiéndole a su segundo en el mando, que era Jorge Enrique Vid, que se haga cargo de la defensa de la intendencia hasta que la patria sea libre. Martín Miguel de Güemes falleció el 17 de junio de 1821. Sus hombres siguieron luchando y no se rindieron hasta que estuvo asegurada la victoria definitiva. Él había jurado dar su vida por la independencia de América y sellarla con su sangre, y lo cumplió. Murió por la independencia de la patria a la que él amaba. Un sentido profundo de la honestidad y del amor a la patria. Indudablemente, pocos en la historia han dejado un legado tan rico en ese aspecto. Para él no hay mejor premio que el amor de sus soldados y la consideración de sus conciudadanos. Un patriota ejemplar, inclaudicable, incorruptible. El faro que guía nuestra conciencia. En carta a Manuel Belgrano, con quien después del inicial malentendido lo unió el mutuo respeto, Güemes escribió: mis afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien general, y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos. Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes no son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas.